¿Qué tal, discípulos de Jesús? Me han agarrado de sorpresa, qué bueno. Bienvenidos aquí a Los Pasos del Maestro, un tiempo de edificación bien maravilloso. Hoy estamos transmitiendo el cuarto episodio de un tema que estamos desarrollando allí en nuestro manual, que es la seguridad de salvación. Hemos estado meditando un poco cuáles son los beneficios que han venido a nuestra vida por haber creído en el Señor Jesucristo, que son enormes, maravillosos, numerosos. Definitivamente la herencia que tenemos en Cristo Jesús por la gracia del Padre es mucha, y allí en la Escritura la estamos encontrando. No deje de escudriñar las Escrituras para encontrar ese conocimiento de Jesús y ese conocimiento de todos los beneficios que Él ha traído para nosotros cuando creímos en Él. También hablamos un poco de dónde vamos a depositar nuestra fe, porque a veces creemos que tenemos los beneficios por las sensaciones y emociones que experimentamos en nuestra vida, y lejos está esto de ello, porque nosotros debemos depositar nuestra fe en lo que Jesús ha dicho, lo que es la palabra de Dios. Estuvimos también analizando un poco un pasaje de Juan 6:47, cuando Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, y vimos un episodio bíblico donde Jesús nos enseñaba acerca de los dos cimientos, de personas que escuchan la voz de Jesús, las palabras de Jesús, pero no ponen su fe en Él, y por lo tanto su vida está siendo construida sobre la arena. Y personas que escuchan la voz de Jesús y la creen y la hacen, y por lo tanto entonces con ello están edificando su vida sobre el cimiento sólido, sobre la roca, y cuando viene la tempestad, pues ahí es donde se prueba el verdadero cimiento. Y quienes han edificado su vida sobre la arena, pues se derrumban y caen. Y hasta ahí hemos estudiado estas verdades que son bien interesantes. Yo quiero que hoy analicemos otro episodio bíblico que me parece formidable para hablar de este tema de la seguridad de salvación. Y está en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, donde podemos leer de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Tremendo pasaje. ¿Tiene algo que ver con la seguridad de salvación este pasaje? Creo que mucho. La barca podría representar perfectamente nuestra vida. Y la tormenta puede representar, como en el episodio anterior analizamos, las dificultades, las crisis, los eventos. Pero antes de subir a la barca, Jesús dio una palabra. ¿Cuál? Allí en el verso 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Ahora, los discípulos seguramente habían escuchado algunas instrucciones dadas por Jesús: vamos a Galilea, vamos a Capernaum, o pasemos al otro lado. Seguramente ya habían escuchado otro tipo de instrucciones, y esta fue una más de las tantas instrucciones que recibieron acerca del Señor Jesús. Y entonces, normal, como en otras ocasiones, seguramente se subieron, se ubicaron. Dice aquí que él en la popa se recostó sobre uno de los cabezales y se ha quedado dormido, que hay otras embarcaciones. Es interesante que en ese grupo de discípulos habían
4 expertos navegantes, Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Juan, y Andrés, el hermano de Pedro, 2 parejas de hermanos, en el grupo de los 12. Así que ellos eran pescadores y eran expertos navegantes, seguramente ya conocían los riesgos. Tal vez en las condiciones en que se encontraba la embarcación sometida bajo la violencia de la tormenta, ellos hicieron un diagnóstico y ellos llegaron a una conclusión: de esto no vamos a salir vivos. Ante esa conclusión, yo imagino que, y algo menciona Marcos acerca de las olas que venían sobre la embarcación y la barca se anegaba, lo que indica que una situación inmanejable. Tal vez algunos trataban, no sé, de alguna manera tratar de sacar algo de agua de la embarcación para evitar que se hunda, ¿sí? Pero lo que llama la atención en el asunto también allí es la forma como Jesús, en medio del agua que le llega por el oleaje, en medio del grito de los discípulos, en medio del crujir de la madera, supongo yo, en medio del viento tan violento que había, tal vez tuvieron que bajar las velas, pero todo eso haría un estruendo tremendo y aún así no se despierta. Y ese sueño yo lo veo con un poco de suspicacia. Aquí hay algo raro. Jesús no se despierta en una circunstancia de esa. Realmente Jesús se despertó porque uno de sus discípulos lo llamó: maestro, maestro, despierta que perecemos, ¿sí? Pero no se despertó por la circunstancia difícil. Jesús tiene una seguridad tan enorme en su corazón. Está durmiendo en medio de una tormenta violenta, esa experiencia. Pero los discípulos observan las circunstancias, analizan las leyes del mar, de la física. La madera va a resistir el peso de 13 personas mínimo en esa embarcación, ¿sí? La violencia del mar y del viento, no, aquí vamos a morir ahogados. Ellos hicieron sus análisis mentales, esto generó sus temores y las emociones se alborotaron. Algunos gritaban que hicieran algo, que hubiese alguna solución. Seguramente, me imagino toda esta escena con los elementos que nos dan Marcos y Lucas que hablan de este episodio, pues me imagino el alboroto, ¿sí? Hasta que por fin alguien despierta a Jesús. Y me asombra también ver la autoridad con la que él se levanta, ¿sí? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. No, ahora, se trata del mar, se trata del viento, unos fenómenos que hasta el día de hoy nadie puede controlar, nadie ha podido controlar, y los avances técnicos y tecnológicos que tiene la raza humana no han llegado al nivel de controlar tormentas. Y hay naciones que con mucha regularidad, especialmente en el Caribe, han sido azotadas por tormentas, por huracanes, y toda esta violencia del clima ha llegado a hacer muchísimos desastres. Y claro, cuando vemos lo que pasa en otras tormentas y la vemos ahora, la tormenta sobre nuestra vida, decimos: nos va a pasar lo mismo que a ellos. Marcos dice que había otras embarcaciones, no dice que otras embarcaciones se hundieron, no refiere nada de eso. No creo que haya pasado algo así. Pero entonces, cuando Jesús se levanta, da una palabra: calla, enmudece. Esta sería la segunda vez que Jesús habla. Primero dice: pasemos al otro lado, y ahora le ordena al mar y al viento: calla, enmudece, los calma, y se hace una grande bonanza según el relato que tenemos allí. Y eso, cuando los discípulos ven eso, saben con toda claridad que lo que acaba de suceder es algo sobrenatural. Y es algo que salió de la boca de Jesús. Y es cuando ellos se asombran. Y surge la pregunta en el corazón de ellos: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Quedan callados. Y con la gran pregunta: ¡wow! ¿Quién es este? ¿Qué hombre tiene el poder de calmar al viento y de calmar al mar? ¿Qué hombre tiene el poder para controlar unos fenómenos meteorológicos que la tecnología no ha podido calmar hasta hoy, con todo el avance científico que tenemos hasta hoy? ¿Qué hombre tiene ese poder? Jesús está mostrando su soberanía y la autoridad de su palabra. Y es ahí donde estamos poniendo el énfasis de esta serie, en este tema de seguridad y salvación. Nuestra confianza está en lo que Él dijo, y si Él lo dijo, así sucederá.
No importa lo que pase con la tormenta, no importa si la tormenta viene y hace sus desastres o hace sus cosas, mientras Jesús esté en la barca, esa barca no se hunde. Si crees en Cristo, tienes vida eterna. Si crees en Cristo, Cristo entra a morar dentro de tu corazón. Eso no te eximirá de las tormentas, como lo vimos en el episodio anterior en los 2 cimientos. Vendrán las tormentas, pero tú debes estar seguro de que lo que Jesús dijo se cumplirá. Él dijo, si crees en mí, tienes vida eterna. Le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Pero se presentó una tormenta y hay circunstancias difíciles y no hay para esto, no hay para aquello, no podemos controlar esto, se nos sale de las manos. Si Jesús lo dijo, sucederá. Tú tranquilo, descansa. ¿Cuál hubiera sido la correcta actuación de los discípulos en una circunstancia de esas? Ahora, la correcta fue esa en ese momento, por supuesto, porque tenían que comprender quién era Jesús y la autoridad de su palabra. Y esa experiencia buscaba ese propósito. Pero si ellos hubieran tenido eso antes, tal vez lo que hubiera sucedido era que se arruncharan al lado de Jesús allí, recostados en los cabezales de la popa de la embarcación, y todos descansando y teniendo una enorme seguridad de que si Jesús dijo, pasemos al otro lado, no importa la tormenta que se atraviese, pasaremos al otro lado porque hemos puesto nuestra fe en lo que Jesús dijo. ¿No es eso maravilloso? Así que aquí surge esta inquietud. ¿Dónde estás poniendo la confianza como discípulo de Jesús? ¿Un discípulo de Jesús es acaso alguien que está tan angustiado y desesperado por las circunstancias que le rodean, que acude a todos los medios posibles antes de descansar en la persona de Jesús? No. Un discípulo de Jesús es alguien que descansa en Jesús, que encuentra las promesas de Dios en su palabra, las discierne, las escudriña, las cree, las apropia, las interioriza, las vive y sobre ellas edifica su vida. Y eso trae una enorme seguridad. Cuando Jesús calmó la tormenta, se voltea a los discípulos, los mira, no imagino su rostro, tal vez un poco quizás molesto, tal vez con algo de reproche, lo que haría un docente cuando su estudiante no fue preciso en la resolución del problema matemático. Entonces les hace esta pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? Ahora, si tú estuvieras en el grupo de los 12, tienes a Jesús al frente, estás asustado por las circunstancias que te rodearon y Él te hace esas preguntas, ¿por qué estás así de amedrentada? ¿Por qué estás así de amedrentada? Yo creo que esa es la pregunta del Señor para ti hoy. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por qué estás ansiosa? ¿Por qué estás amedrentada? ¿Por qué estás en esa condición? Tú dirías, ay Señor, pues no es para menos, que no viste la tormenta, que no viste la circunstancia. Y tal vez allí es donde Jesús pondría un punto para decirte, mi perspectiva no es la tuya. La forma en que yo veo las circunstancias que a ti te rodean es muy distinta. Yo veo por encima de la tormenta, tú ves por debajo de la tormenta. Aprende a volar como las águilas y remóntate por encima de las tormentas para que tengas la perspectiva de Dios sobre las circunstancias alrededor de tu vida. Y al creer en Él, sabes que la tormenta no te va a destruir, pero sí va a dejar lecciones maravillosas. Estos discípulos, después de esta tormenta, cuando llegaron al otro lado, nunca volvieron a ser los mismos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al otro lado, llegaron sabiendo que Jesús tiene autoridad sobre el viento, sobre el mar, sobre todas las potestades de todos los fenómenos climatológicos. Tiene autoridad sobre todo ello, ¿sí? Y que Jesús, por ello, es Dios, porque es soberano sobre todas estas cosas. Y que mientras Él esté en la barca, nuestra vida está segura. Y ahí está la seguridad de nuestra salvación. Entonces, mientras tú tengas estas cosas claras en tu corazón como resultado de las distintas tormentas por las que atraviesas, entonces vas a crecer, vas a madurar,
vas a afirmar cada vez más tu vida en sus promesas y debes estar cada vez más seguro. No es el que un discípulo de Jesús experimente ansiedad, sí, es un mal indicador del grado de su fe, de la madurez de su fe. Así que, porque pensamos con la ansiedad, nos va a pasar esto, va a haber este accidente, nos vamos a contagiar de esto, va a haber esta crisis. No estemos seguros. Obviamente que vamos a cuidarnos en las cosas, no vamos a estar exponiendo nuestra vida porque confiados, no. Satanás le dijo a Jesús, arrójate del pináculo del templo, no tentarás al Señor tu Dios. Eso quiere decir también que en eso también debemos tener prudencia, pero en circunstancias que no podemos controlar, descansa. Él tiene el control y con seguridad algo, como lo hizo con los discípulos, algo quiere enseñarnos también a nosotros. Y en cuanto a vida eterna se refiere, si hemos creído en Él, no tengamos la menor duda de que porque Él lo dijo, tenemos la vida eterna. No por lo que nosotros hacemos, por lo que Él dijo. Nosotros también tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro. Dios los bendiga.